Ok, muy bien. La semana pasada estuvimos analizando de cómo la familia de José, el famoso José de Egipto, que no es de Egipto, ¿verdad? Sino José el hebreo, fue, la familia fue a Egipto y se estableció en un lugar llamado Gosén o Goshen. Y la mayoría de los expositores de la Biblia lo ponen como la gran bendición de vivir en Gosén. Pero el Padre Eterno había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida. O sea que la bendición iba a estar no en Gosén, en la tierra prometida, lo que hoy se llama Israel, el Estado de Israel. Antiguamente se llamaba Canaán. Ahí era el lugar de bendición, no Egipto. Entonces, el hecho de que estén en Egipto no es señal de bendición. Aun cuando estén en la tierra, en la parte de Egipto más bendecida, Gosén o Goshen, no es sinónimo de bendición. El Padre Eterno le dio sueños y revelaciones a José. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le dio esos sueños? ¿Porque lo quería llevar a Egipto? ¿O porque estaba preparándolo para ser el líder que iba a sustentar, no nada más a su familia, a toda esa región, a ese mundo antiguo? Pero no recibieron la revelación sus hermanos ni su papá. Es más, vendieron a José como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. Los mercaderes lo venden en Egipto como esclavo. En Egipto, el Eterno sigue cumpliendo su propósito en Joseph, en José. Y lo usa a Faraón, que recibe o igual una revelación de Dios, pero Faraón sí la acepta. Los hermanos de José reciben la revelación de Dios por medio de José, pero ellos la rechazan. Faraón recibe el sueño, hermana Abby, y la recibe. ¿Por qué está de acuerdo con lo que diga José? Si tiene magos, tiene adivinos, tiene hechiceros, tiene gente noble, tiene gente sabia en Egipto, que pudieron haberle dicho, ¿por qué le haces caso a ese hebreo? Aquí estamos nosotros. Y Faraón pudo haber rechazado lo que José le decía. Pero Faraón recibe esa revelación y está de acuerdo con lo que el Eterno revela a través de Joseph. Y no puso a ninguno de su reino a hacerse cargo del alimento. Puso a José. Le cambió el nombre por un nombre egipcio, Safnach Panea, el que sustenta, el que da el alimento. Pero Faraón estuvo de acuerdo con esa revelación. Sus hermanos fueron a comprar comida, regresaron, ya conoce la historia. Un día va toda la familia. En la versión en español, en inglés también dice, aún en hebreo, en la Biblia Septuaginta dice 70 almas. Pero tanto los manuscritos de Qumran del Mar Muerto, la Septuaginta y otros manuscritos antiguos dicen que eran, como dice Esteban en el libro de los Hechos, 75. Es otra historia, luego la analizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nomás le conocemos 2 hijos a José. Nada más. ¿Ok? Pero bueno. Ahora, José ha presentado, ya llegó la familia a Egipto, y José presentó delante de Faraón a 2 de sus hermanos, pero no los más fuertes, no los más presentables, no los más atractivos, de lo último, o sea, los más débiles de sus hermanos. Los presenta delante de Faraón, que es el versículo 6, y Faraón le pregunta, ¿hay alguno entre tus hermanos? ¿Hay alguien que tenga integridad? ¿Íntegro?
que sea una persona virtuosa, así como vimos Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa. ¿Se acuerdan de esta Anshel Haí? La mujer virtuosa. Esa palabra, Anshel Haí, nos habla también de alguien íntegro. Alguien puede ser fuerte como un ejército, pero nos habla de alguien íntegro. Y lo que Faraón le pregunta es a José, ¿hay alguien íntegro en tu familia? ¿Para qué? Para que lo puedas poner por jefe de mi ganado, de los que cuidan mi ganado. Y dice en el versículo 7, y José introdujo ¿a quién? A su padre y lo presentó delante de Faraón. ¿Qué acaba de preguntar Faraón? ¿Hay alguien íntegro en tu familia? ¿Verdad que no le dijo, bueno, si estos dos que te traje son los más íntegros que tengo? Tampoco le dijo, bueno, mira, tengo a mi hermano Rubén. Él me quería sacar de la cisterna. Es un hombre íntegro. No le dijo, bueno, Judá, para que no me mataran, ¿verdad? Prefirió venderme. Y ahí está íntegro. No, no le mencionó a ninguno de esos hermanos. ¿Hay alguien en tu familia que sea íntegro? ¿Y a quién presenta Joseph como el único que califica como íntegro en esa familia? A su padre. Y José introdujo a su padre y lo presentó delante de Faraón, como diciendo, esta es la única persona íntegra que yo he conocido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Mire, ¿quién? Jacob. ¿Por qué lo menciona Jacob o Jacob si ya el eterno Dios le había cambiado el nombre? ¿No debería ser Israel? ¿Sí o no? ¿Por qué lo menciona Jacob? Jacob. Porque cuando Israel deja de ser Israel, se vuelve en Jacob. Pero cuando Jacob deja de ser Jacob, es Israel. Ya vamos a ver por qué. Y aquí es Jacob porque no está cumpliendo el llamado que el eterno Dios le había puesto a hacer. Y aquí es cuando dice, Vallebarej Jacob et Paro. Vallebarej es que y Jacob bendijo al faraón. La pregunta es, ¿cuál es el llamado del pueblo de Dios? ¿Qué llamado tiene? Y nos encontramos que el llamado de Dios es, serás bendición para todas las naciones. Ese es el llamado de Dios para tu vida, que tú seas de bendición para los que están en tu trabajo, en tu casa, en tu ciudad, donde tú vives y donde tú te muevas. Usted tiene un llamado, no ser tropiezo, ¿ser qué? Bendición. Pero cuando usted deja de ser Israel, o sea, cumplir el llamado, usted se vuelve el Jacob, el mentiras, el artimañas, el que engaña a su papá diciéndole que es su hermano, el que negocia primogenituras, etcétera. ¿Ok? Entonces, Faraón estuvo de acuerdo con la revelación. Mire, Faraón está de acuerdo con la revelación que el Eterno le envía a través de José. Incluso José les dice, ya puse a todos mis hermanos, a toda mi familia en la tierra de Goshen, en Gosén. Ya los establecí ahí. Y Faraón le repite, ponlos en Gosén, dales lo mejor de la tierra, diles que aquí está todo para ellos. O sea, Faraón está de acuerdo con José. Y el estar de acuerdo con José no es con José el soñador o José el egipcio. Es estar de acuerdo con la revelación del Altísimo. Y cuando tú estás de acuerdo con la revelación del Altísimo, ¿qué viene a tu vida? ¿Qué hizo Jacob volviendo a ser Israel? ¿Qué hizo? Bendijo
a Faraón. Entonces, cuando Faraón está de acuerdo con la revelación que le viene de Dios, es bendecido. Al hacer esto, está de acuerdo con los propósitos del Eterno, con el plan de Dios, y cuando estamos de acuerdo con los planes del Eterno Dios, debes esperar bendición. Bueno, creo que dije algo que pensé que les iba a llamar la atención. Ahora, si usted está fuera de la voluntad y la revelación de Dios, pues por más que se pare frente al espejo, como te dicen los predicadores de hoy en día, y proclame: soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, estoy bendecido, tengo un carro del año allá afuera, en el porche, ahí en el estacionamiento de mi casa, tengo un carro del año, tengo un carro del año, sales y el que tenías te lo robaron. Estás en la revelación y en el propósito de Dios, espera la bendición. Por eso, tan pronto como Faraón está de acuerdo con lo que José hace, es que es bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto? Hay un hombre de valor, hay una persona íntegra en tu familia, ponlo como representante, como el que cuida mi ganado. Aquí es cuando la escritura nos dice: introdujo a su padre, lo presenta delante de Faraón, es bendecido. Amados hermanos, al final del verso 7 nos dice: y Jacob bendijo a Faraón. Ese es el siguiente. Y Jacob bendijo al Faraón. Vayebarej Jacob et Paro. ¿Qué vemos aquí? Vemos no solamente una respuesta a la solicitud que hizo el Faraón. ¿Tienes alguien íntegro? Vemos a Jacob siendo lo que tiene que ser. Entonces, Jacob, a pesar de que está en Gosén, en Egipto, no se queja. Porque pudo haberle echado la culpa a sus hijos, traidores, sinvergüenzas, que vendieron a su hijo amado como esclavo, ¿verdad? Y por eso él ahora tiene que ir a Egipto. Jacob pudo haberse quejado, incluso reclamarle a Dios: ¿por qué permitiste que mis hijos sinvergüenzas vendieran a mi hijo amado? Y ahora tengo que venir a Egipto. Porque a veces nosotros buscamos a quien echarle la culpa del fracaso, de la situación que estamos viviendo, del problema que estamos pasando. Andamos buscando a un culpable. Pero Jacob no se queja. No cae en la desesperación. No cae en el desánimo. ¿Ok? Y eso es bien importante para la bendición para tu vida. No te quejes. Deja de estarte lamentando y lamentando y lamentando. Ok, pasó algo. ¿Puedes remediarlo? Remédialo. Si no, pídele al Eterno que te dé fuerzas para continuar adelante. ¿Qué haces quejándote toda la vida? Hay cosas que ya no se pueden solucionar. Me acuerdo que una vez mi abuelita me pegó por unos pichones. Bueno, no, ella le dijo a mi mamá: pégale a tus hijos. Éramos niños bien portaditos, creo yo. Me mataron mis pichones. Tiene 2 días que no los veo. Y ahí estaban siempre mis pichoncitos. Y mi mamá como que le pagaban por pegarnos. Y paz, paz, paz. Ya al siguiente día aparece la abuela otra vez: ay, mija, ya no le pegues a los niños, ya aparecieron los pechones. Pero sí que, como dijo aquel que ya murió, palo dado ni Dios lo quita, ya me habían dado los palazos, ya que. ¿Cómo me regresaban? ¿O cómo el dolor ya se me había pasado? El coraje no. Pero ¿cómo hacía para que ese golpe ya no me doliera? ¿O no hubiera ocurrido? Ya no había manera. Pues podía seguir odiando a mi abuela, podía seguir odiando a mi madre, podía seguir matando pichones, ¿verdad? Si quería. Pero tenía que seguir adelante. Nada gano con lamentarme hasta el día de hoy: ay, mi abuela me odiaba, esa viejita me quería matar. No gano nada. Entonces, Jacob comienza
un proceso de restauración. Y no lo tengo en las notas, pero al final, ¿se acuerdan del sueño de José cuando contó el sueño y dijo, había 12 manojos? Yo vi 12 manojos, pero 11 se inclinaban a mí. Después cuenta otro, ahora vi al sol, la luna y las estrellas. Y todas estaban hacia mí. Su padre ahí lo reprende, le dice, ¿estás loco? Su padre entiende de qué se trata el sueño. ¿Estás loco? ¿Crees acaso que yo, el sol, y tu madre, la luna, y tus hermanos, vamos a ir a pedirte algo a ti, a postrarnos delante de ti? ¿Y qué pasó? Los hermanos fueron. La mamá no, porque murió. ¿Ok? Pero la luna resplandece con el sol. No tiene brillo propio. Pero el sol, Jacob, va a pedir ayuda a José. Y al final de su vida le dice a José, por favor, hazme misericordia. Y reconoce, tú eres el que el Eterno estaba revelando desde el principio. No soy yo, eres tú. Pero bueno, a ver si llegábamos por ahí. Versículo 8 dice así. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cómo pregunta uno qué edad tiene una persona? A ver, ¿cómo pregunta uno? ¿Verdad que no le dice cuántos son los días de los años de tu vida? Esa no es una pregunta normal. Y debería de llamarnos la atención. ¿Qué es lo que está preguntando? Bayomer Paro el Jacob, Kamayemei Shenei Hayeha. ¿Cuántos son tus días de tus años? Uno pregunta regularmente cuántos años tienes y punto. Y uno no está contando, bueno, tengo 55 años, 2 meses y 7 días. Uno no está contando de esa manera. Entonces, esto es un modismo hebreo que tiene un gran significado, porque a veces solamente pensamos en nuestra vida en términos de años, pero nunca pensamos en los días. Y lo dijo muy bien el señor presidente, que en paz descanse, Abraham Lincoln. Lo dijo de esta manera: al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué estás haciendo hoy? Nuestra vida está compuesta de años, claro que sí, pero esos años se componen de 360 y tantos días. Algunos dicen que 368, otros que 365, otros diferente calendario, ¿verdad? Chino, hebreo, etcétera. Pero, ok, una gran cantidad de días. Entonces, si lograste vivir todo el año, la hiciste todo el año, pero si nada más llevas 7 meses. Si de esos un mes, y si de ese mes ni siquiera completaste el mes, tuviste solamente días. No estamos acostumbrados a contar nuestra vida por días. Y hace rato pregunté, ¿cuándo es el día de salvación? Que no es mañana, es hoy. Porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Así que debemos aprender a contar por días. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo está mi vida hoy? A veces siempre pensamos, ¿cómo estará el próximo año? Hay un hermano que yo le digo el hermano Lincoln, porque no se dice así, se dice income tax, pero él siempre dice con el Lincoln. Acaba de pasar mayo y ya está pensando en el Lincoln, pero el del año que viene, ¿qué va a comprar y qué va a hacer? Y siempre dice con el Lincoln, con el Lincoln y con el Lincoln. Por eso yo le llamo al hermano Lincoln. ¿Sí? Porque toda su vida se basa
con el income tax que va a comprar. Pero ¿acaso piensa si va a lograr vivir y si va a estar bien espiritualmente para si llega al Lincoln? ¿Has pensado para el próximo mes? ¿O ya estás pensando en el income? Si tienes niños, si no tienes un esposo que no tenga seguro, como mi esposa, ¿verdad? Pues te va a ir bien. Ella en estos tiempos a mí no soy su mejor amigo. Soy su esposo, pero no su mejor amigo. Porque todos los créditos que podrían darle por mi culpa se los van a quitar. Pero ya un día, es pronto ya, bien pronto, se los van a regresar. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Eh? ¿Cuántos son los días de tus años? Jacob le dijo al faraón, versículo 9. Jacob le responde a faraón, los días de los años de mi peregrinación, de mi caminar, son 30 y 100. En español dice 130 años. ¿Ok? Son 30 y 100, 130 años. Jacob contesta de una manera muy particular, aunque solamente se aprecia en el hebreo. Corriste a verlo la semana pasada, Besaleel, ¿verdad? Porque yo mencioné que Jacob dijo, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su caminar. Yemei Shenei Megurai Sheloshim at Shana Me'at Berraim Hayu Yemei Shenei Hayai. La palabra o la frase que impresiona es esta, Me'at Berraim. Ra es lo que conocemos como malo, como maldad, pero está en plural, Raim. Es decir, que aunque Ra, esta que está aquí en azul, aunque Ra, esa palabra Ra, significa malo, traducido del hebreo al español, también significa fuera de la voluntad de Elohim. Entonces, otra manera de traducirlo sería pocos y fuera de la voluntad de Dios han sido los días. Deberíamos de tenerlo más o menos así. Y Jacob respondió a Faraón, he vivido 130 años y hasta ahora mi vida ha sido bastante insignificante. ¿Qué más? De hecho, he estado lleno de cosas que están en contra, Raim, de la voluntad de Elohim. Oiga esto, Jacob tiene 130 años y se le vuelve a mencionar como Jacob. Pero ya se llama Israel. ¿A ustedes no les quiebra la cabeza cuando leen esto así? A mí me quiebra la cabeza. ¿Cómo que aquí se llama Israel, pero ya le llaman Jacob? Y a mí me rompe la cabeza todo eso. Es más, Faraón, Paro. Unas veces se escribe como Paro y otras como Faro. Y todavía estoy queriendo investigar eso. ¿Todo bien? Vas con él. ¿Ok? Entonces, tiene 130 años y al reflexionar en su vida, dice, he vivido una vida insignificante en comparación con lo que el eterno Dios quería hacer en mi vida. Y la razón de eso es que repentinamente Jacob dejó de hacer en algún momento la voluntad del eterno. ¿No les parece que esta respuesta es la respuesta que a veces podríamos dar usted y yo? ¿Cuántos años tienes? Bueno, mira, tengo tantos, pero la verdad es que la gran mayoría de esos años los he vivido fuera de la voluntad de Dios. Yo tengo 55. Y de los 55, más de la mitad
los he vivido fuera de la voluntad de Elohim. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Lo peor de conseguir algo fuera de la voluntad de Dios es que para mantenerlo contigo, tienes que continuar fuera de la voluntad de Dios. Si fuéramos sinceros, ¿cuántos años tienen? Bueno, para serte honesto, la mayoría de los que tengo los he vivido fuera de la voluntad de Dios. ¿Verdad que cambia bien drásticamente la perspectiva de Gosén analizando verso por verso la Biblia? ¿Y usted qué podría decir, hermana Rosita? Le pregunto porque es una de las más ancianitas de la, más de mayor edad de la, no viejita, ¿verdad? Pero de mayor edad de la congregación. ¿Podría decir igual que Jacob? Hermano, ¿cree usted que vamos a llegar a 75 años? Nosotros. Y si llegamos, ¿cómo quiere llegar, hermano? Hermana, ¿cómo quiere llegar? ¿En la voluntad del Eterno o fuera de la voluntad del Eterno? Entonces va a ser el teléfono ¿de quién es ese? Ok, bueno, tenemos como quiera la grabación de respaldo. ¿Cuántos años tienes? Otra cosa que respondió Jacob es, no, pocos y malos han sido los días de mi vida y no he alcanzado los años de mis padres. No he alcanzado los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinar. ¿Habla realmente de años o de propósito? Esto nos indica algo. Cuando venimos a este mundo, todos tenemos un propósito. Todos vinimos con un propósito a este mundo. Usted tiene un propósito y dice uno de los salmos, Elohim cumplirá su propósito en mí. Suena maravilloso eso. Eso a veces se toma que no importa dónde vaya, no importa lo que haga, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿De veras? Lo va a cumplir cuando usted está en la voluntad del Eterno. Cuando no, si Él quiere lo hace, si no, no está obligado. Ahora, ok, el Eterno va a cumplir su propósito en usted, pero usted va a cumplir el propósito de su llamado. Yo voy a cumplir lo que el Eterno me ha llamado a hacer. ¿Voy a seguir predicando o voy a poner excusas? Ya no quiero. Hoy me siento triste y hoy no voy a predicar. Voy a seguir cumpliendo mi llamado. Usted, ¿qué llamado tienes en tu vida? Venimos a esta tierra, en este caso, Jacob fue nacido en la tierra de Israel, vivió en la tierra de Israel, tenía un propósito en la tierra de Israel, conocida antes como Canaán. El problema es que ahora no está en Israel, no está en Canaán, está en Goshen. Ahí no era el propósito del Eterno. Pero ya fue allá y el Eterno lo tiene. Ahora hay que trabajar con él allá. Jacob por eso dice, en comparación con mi padre Isaac, ¿qué pasó con Isaac cuando quiere ir a Egipto? El Eterno le dice, no desciendas a Egipto, no vayas a Egipto, tú siembra aquí, pero no hay comida, siembra. Pero hay sequía, siembra. Pero no hay nada, siembra. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo que ir a Egipto para ser sustentado? No. Por eso es que Jacob dice, yo no estoy cumpliendo el mismo propósito de mis padres. Él nació, vivió, sembró y murió en la tierra de Canaán. Yo nací en la tierra de Canaán, pero mira ahora dónde estoy.
Por eso mi vida es insignificante en comparación a ellos. Versículo 10 dice de esta manera. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de delante de Faraón. 2 veces dice las mismas palabras. Vayevarech Jacob et Faraón. 2 veces. Cuando una en el versículo 10, otra en el versículo 7, que ya analizamos antes. 2 veces. Y cuando algo se repite 2 veces en la Biblia, no es porque no tenían que escribir en el texto como hoy en día que mandamos textos a morir. A veces tenemos un chat familiar y pic. Y bueno, ¿por qué no pueden escribir todo en un solo texto? Tienen que escribir toda la frase en 10 textos. ¿Qué? A mí me desespera, dice que tanto. Y no contestes, y no, atente a las consecuencias si no contestes. Pero bueno, el hecho de que esté escrito 2 veces, era bien complicado escribir 2 veces la misma situación. Se escribía en pergaminos, se escribía en pieles de cordero que se trabajaban perfectamente. Equivocación, arruinaste todo. Volver a empezar. El hecho de que se diga 2 veces esta misma frase implica que era una bendición confirmada por el eterno hermano Dios. Perdón, de parte de Dios. Era una bendición confirmada. ¿Para quién? Para aquel que recibió la revelación que había dado en Canaán, pero no la quisieron en Canaán. Y como José fue vendido a Egipto, tiene que ir con José a Egipto, estar con él, cuidarlo, protegerlo, ponerlo de líder en la nación de Egipto y traer a toda la familia ahora a Egipto para que aquí se cumpla el propósito que de por sí tenía con ellos. A pesar de todo, Jacob no se rindió. ¿Qué hace? Bueno, es la segunda vez que nos dice que bendice a Faraón. Y se repite para resaltar lo que hizo Jacob. Él bendice a otra persona. Aquí vemos a Jacob de la familia de Israel y está bendiciendo a uno de las naciones. Ese es el llamado de Israel. Ser de bendición a todas las naciones. Y si usted es Israel, ese es tu llamado, hermano, amigo, amiga. Puede que Jacob esté lejos de la tierra prometida, pero aún así ahora está entendiendo y está obedeciendo a los propósitos del Eterno. ¿Usted ya está comprendiendo o todavía se va a quejar? Jacob está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Aquí es donde Jacob está sentando las bases para las nuevas generaciones. Él sabe que no va a regresar vivo a la tierra prometida. Él lo sabe perfectamente porque se lo dijo el Eterno. José va a poner sus manos en tus ojos, o sea, los va a cerrar cuando mueras allá. Te voy a volver a traer aquí, pero ya no, él iba a ir muerto, pero ya no a él, a sus descendientes. Los voy a volver a traer aquí, a esta tierra que les prometí, que les juré. Ok, entonces la pregunta es, ¿sabes por qué estás aquí hoy? Aquí, literalmente aquí, físicamente aquí, hoy, en este edificio. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿O no lo sabes? ¿Sabes acaso si tú estás asentando las bases ni siquiera para ti ya? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Alguien más que el día de mañana va a tener necesidad de una de las bendiciones del Dios Altísimo que hoy tú, si quieres las recibes, si quieres las rechazas? El estar aquí, tú que tienes un hermano, un primo, un hijo, un tío, una hija, un pariente,
Tú puedes estar aquí sabiendo que estás asentando las bases para que haya un Elohim manifestándose todavía, proveyendo bendición, proveyendo paz. ¿Y para qué? Para que alguien de los míos todavía alcance el día de mañana esas bendiciones. Bendito sea Adonai de los ejércitos. Alabado sea Él. Denles alabanza a Él. Denle esa exaltación a Él. Entonces, ¿qué te puedo decir? No vivas una vida insignificante. No vivas una vida en desobediencia. En desobediencia a la voluntad de Dios. E incluso si solamente tienes una oportunidad para servir a Dios, aprovéchala. No sé por qué estás viniendo de tan lejos, hijo. Pero de verdad me alegra mucho verte. Y si es el Eterno el que te está impulsando, no dejes pasar esto, hijo. De verdad te lo digo de todo corazón. Tú no sabes cuántas lágrimas se han derramado por ti, hijo, para que estés aquí. Tal vez un día lo sepas, pero todavía no lo sabes. Y lo mismo puedo decirle a ustedes, jóvenes, señoritas, que no vino papá y mamá hoy. Esto es asentar las bases y asegurar la bendición para la generación que viene después de nosotros. Por eso es importante no descuidar este lugar. Por eso. O donde quiera que estés. Si te congregas en casa nada más, hermana, como a veces, muchas veces lo has hecho. Si estás sola ahí con tu hija, síguelo haciendo. Lo que hagas, donde el Eterno te ponga, síguelo haciendo, porque eso es asentar las bases para la bendición de los que vienen después de nosotros. Si es necesario que tengas que ir a Gosén, y no es para que allá sea la tierra de la bendición. ¿Qué era Gosén? El lugar de acercamiento. Gosén es para que el pueblo de Israel se vuelva a acercar a Elohim del que se alejaron. Por eso los lleva a Gosén. Y por eso José los puso en Gosén. Acercarse. No importa lo que tengas que hacer. Si falta algo en tu vida, puede que no estemos completos todavía, pero si algo falta, mira, lo que no tengamos aquí, lo vamos a experimentar en el reino venidero. Pero mientras, da lo mejor de ti, sirve al Dios eterno. Acércate a Él. Pero no te rindas, no vivas desanimado, no vivas en desesperación. Sé de bendición para los demás como lo fue. Verso 11. ¿Qué dice? Así José hizo habitar ¿a quién? A su padre. ¿A quién más? A sus hermanos. Y les dio herencia. Lo vimos 3 estudios atrás. Que cuando José le dice a sus hermanos, vayan por mi padre, díganle que venga a Egipto. Aquí le voy a dar herencia. ¿No se supone que es el padre el que da herencia a los hijos? Yo aquí le voy a dar una herencia entre las naciones, a Jacob, a Israel y a mis hermanos. Les dio posesión, herencia en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés. Hay un faraón que se llamaba Ramsés, sin esta E, ¿ok? Nada más era Ramsés. Pero la ciudad o todo el territorio, la comarca donde están es Ramesés. Ok, bien importante eso, porque también cada palabra tiene un significado. No voy a hablar de eso ahorita, porque me tomaría mucho tiempo, pero, ok. Dice, los puso en la tierra de Ramesés, ¿cómo qué? Como mandó a Faraón, pero antes de que Faraón lo mandara, José ya los había puesto ahí. ¿Sí o no? Pero Faraón estuvo de acuerdo con José. Y ya analizamos eso. ¿Ok?
José les dio a Lahem, a Jusa. Ajusa es una posesión. En el hebreo moderno es una finca, una mansión. En este caso podríamos verlo como una gran finca, una gran hacienda en la tierra de Gosén, pero literalmente viene de la palabra poseer, herencia, herencia entre los gentiles. José hizo que su padre y sus hermanos tuvieran herencia entre las naciones. Por eso es que dice en la carta a los Efesios que ahora los que son de las naciones no son los herederos, son co. ¿Con quién? Con Israel. O sea que las naciones no es que ya tengan ahora toda la herencia, no, son coherederos. ¿Qué es un coheredero? Comparte la herencia con Israel. ¿Qué pasó? Versículo 12, dice así. Dice, y José proveyó, mire, y José proveyó ¿para quién? Para su padre. ¿Para quién más? Para los que lo vendieron, sus hermanos. ¿Quién más? Y a toda la casa de su padre, o sea, toda la demás familia. Nietos, sobrinos, tataranietos,